pero con la llegada de la sociología funcional, de alguna manera, se vuelve más científica la forma de aproximarse a la realidad social y a lo que se denomina la cuestión social, ¿sí? A lo mejor una... ¿Cómo le podríamos llamar? Un motín, ¿sí? Al interior de algún predio, antes se resolvía, ¿sí? Matando, no sé, a la gente que estaba produciendo eso, lo que pasó en la Cantata de Santa María, ¿sí? Pero con esta sociología norteamericana, de alguna manera, se le pone el grado científico y se dice que así no se pueden resolver los problemas. Entonces, entra el marco normativo de la ciencia con la llegada de la escuela norteamericana a mirar los procesos sociales latinoamericanos. Por supuesto que sí. O sea, lo que pasa es que antes existía la racionalización, pero de alguna manera esa racionalización le hacía falta el componente científico. Entonces, si teníamos la razón humana que ya estaba funcionando en aquellos años, ¿verdad? Ya no se entendía que la razón humana era la que construía el devenir del mundo, etcétera. A esa razón le hacía falta el componente científico. Y ese componente se lo da la sociología funcional norteamericana, ¿sí? Entonces ahí se produce un cruce o un engranaje perfecto entre razón y ciencia. Cuando uno piensa en cómo se interviene en aquellos años, evidentemente la intervención social, ¿sí? O las intervenciones culturales también estaban determinadas por las políticas públicas de aquellos años, ¿sí? ¿Y cuál era la política pública de aquellos años? ¿No se acuerdan? Creo que Alexia historia con este, ¿no? ¿No? La política social ¿Cuál es la política social de los años 20, 30, 40 y hasta 50? Más específico. Era de carácter médico sanitario. ¿Sí? De alguna manera, la política pública médico-sanitaria lo que intenta hacer o lo que viene a hacer es dar respuesta a esta propia cuestión social. De alguna manera, la política pública médico-sanitaria, si ustedes se fijan, que algo que nos pesa hasta el día de hoy, ¿sí? Construyó los lenguajes de la intervención. O sea, ¿por qué intervenimos? Si nosotros no intervenimos, son los médicos los que intervienen en los cuerpos, ¿sí? Pero desde la medicina, ¿sí? En virtud o en función de que no teníamos marcos teóricos para pensar la intervención, y si uno repite siempre la intervención, va tomando desde la medicina ciertos conceptos claves, como el de intervención. ¿Cuál es el otro concepto que utilizan mucho los trabajadores sociales que tiene que ver con esta política médico-sanitaria? El diagnóstico. Todos esos términos, intervención, diagnóstico, campo de maniobras, ¿sí? Viene de alguna manera determinado por la política pública médico-sanitaria. ¿Sí? De alguna manera toman desde el discurso médico o se apropian del discurso médico para pensar su propio trabajo. O sea, en ese sentido, lo que podríamos entender es que la cuestión social empieza a ser enfrentada desde la política pública médico-sanitaria y un actor clave o un agente clave son los propios asistentes sociales en esos años. ¿Por qué? Porque de alguna manera los asistentes sociales eran el brazo mecánico, ¿sí? O no sé cómo llamarlo, el brazo alargado de lo que era la política pública. Porque el médico no podía llegar a donde estaba la cuestión social. El médico no podía llegar a donde se desarrollaba la vida del mundo obrero, ¿sí? Por lo tanto necesitaba de un agente profesional, ¿sí? Que ya venía dotado de un campo teórico desde la sociología funcional, ¿sí? Que de alguna manera fuesen sus ojos en los territorios, ¿sí? Si uno lo pudiera ver así brutalmente. Entonces lo que hace de alguna manera la asistente social, porque ahí no había nombre en esa época, las asistentes sociales de aquellos años son los ojos de los médicos en los territorios, ¿sí? Y aparte de ser los ojos de los médicos en los territorios, son el agente normalizador por excelencia, ¿sí? En términos culturales también. Cuando las asistentes sociales, que eran los ojos del Estado y de los médicos en los territorios, veían, por ejemplo, que andaban los niños desnudos en invierno, veían que vivían 7 personas en una pieza, etcétera, todo el fenómeno cultural, o sea, todo el fenómeno social, perdón, que se daba en los años 20, sobre todo, no sé, pues, en las poblaciones callampa, en esto que todavía existen, los CITES, ¿sí?
de alguna manera estas asistentes sociales iban a normar la vida que ocurría al interior de esos lugares. ¿Sí? Le iban a decir a la señora, usted no puede dejar que su hijo ande descalzo, no sé, cuando está todo mojado. Señora, usted tiene que ser más higiénica, y ahí vamos con un sinfín de ejemplos. Pero de alguna manera ahí se evidencia la política normalizadora, ¿sí?, que tenía el rol de la asistencia social de los años 20, sobre todo. ¿Sí? Y que, si ustedes se fijan, no es muy lejano al de ahora. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia de inserción en alguna práctica? No, todavía no. Los que han trabajado en el mundo social lo sabrán. ¿Qué es lo que va a hacer la asistente social cuando hace una visita domiciliaria? Aparte de ir a observar y hacer el diagnóstico, va a normalizar. Pongamos un caso concreto. Si hay una medida de protección en tribunales de familia en función de un niño que está siendo vulnerado en sus derechos en la comuna de Las Condes. Mentira, pero bueno. No quiere decir que en la comuna de Las Condes no se vulneren los derechos de los niños, pero no son un problema social público. Entonces lo que hace esta asistente social es acercarse al domicilio, realizar su visita domiciliaria, elaborar un informe diagnóstico, y lo que va a señalar en ese informe diagnóstico son condiciones de habitabilidad de la vivienda, condiciones de ingreso de la vivienda, etcétera. ¿Qué es lo que hace ese informe social? De alguna manera es decir, por ejemplo, hay condiciones de, no sé, de promiscuidad porque duermen 5 personas en una cama. ¿Sí? Si ustedes se fijan, lo que intenta hacer el asistente social es normar, ¿sí?, y transmitir un bagaje cultural a esa familia que de alguna manera viene determinado por el poder científico, por el Estado y su ciencia, que le viene a decir, señora, usted no puede vivir así. ¿Sí? Entonces le empieza a hacer a entender, empiezan a desarrollarse planes de intervención que de alguna manera habiliten. ¿Sí? ¿Han oído hablar de los talleres de habilidades parentales? Que se hacen mucho. O sea, ustedes más de alguna vez van a tener que hacer un taller de habilidad parental. ¿En la OPD? En la OPD trabajan en toda la red CENAM, en realidad. Sí, sí. Entonces lo que hacen los talleres de habilidades parentales es, como su palabra lo dice, habilitar a los padres, como si los padres no estuviesen habilitados para ser padres. ¿Entiendes? Entonces le enseñan que hay que poner normas y límites a los niños, le enseñan que el niño tiene que ir al colegio, le enseñan un montón de cosas que en realidad, ¿sí?, chocan mucho, sobre todo cuando lo analizamos en términos culturales. Cuando vemos que hay comunidades, por ejemplo, en el extremo de Chile, que por diversas razones no mandan a sus niños al colegio, lo que hace el asistente social es normar y decir, usted está mal, usted tiene que enviar a su niño al colegio. ¿Se entiende el rol que jugaban en esos años los asistentes sociales, verdad? Normalizar y por otro lado ser el médico en terreno, por así decirlo. Y hay muchos asistentes sociales que en los años 20 se vestían de blanco, con delantal blanco, y eran como enfermeras que iban, pero no eran enfermeras en realidad. Fíjense en los documentos históricos sobre todo, que hay muchas fotos de la época donde sale, no sé, no son asilos, ¿cómo se llaman donde viven los niños? Un orfanato, ¿sí?, donde hay un montón de niños sentados y las asistentes sociales que están detrás están vestidas de blanco. De alguna manera ellas eran enfermeras, venían a sanar este cuerpo social que estaba enfermo. ¿Sí? Vamos a tratar de ir un poquitito más rápido para alcanzar a pasar todo. Lo que viene a ser la disciplina o la ciencia en términos culturales y en términos sociales es reparar las grietas producidas a nivel social. ¿Sí? Es entender cómo de alguna manera los fenómenos de la cuestión social, ¿sí?, la alta tasa de mortalidad infantil, el tema de la huelga, el tema del trabajo asalariado, todos esos fenómenos van produciendo grietas en lo que se denomina lo social. Por lo tanto, el Estado necesita de disciplinas, ¿sí?, que vayan reparando estas grietas sociales que se van produciendo. Y es ahí donde surge el trabajo social como un agente o una disciplina clave en función de reparar la grieta social. Lo mismo sucede al día de hoy, cuando hay disfunciones sociales, ¿sí?, el asistente social de alguna manera es quien viene a reparar esas disfunciones. Si hay un comité de allegados que se andan tomando terreno, el asistente social va a tratar de buscar una salida mejor, una salida alternativa a la toma de terreno, porque una toma genera un problema. ¿Sí?